Su Mundo TV. Aquí estamos ya en este segundo día laborable de la semana. Una semana que inició con noticias muy tristes. Ayer, cuando desarrollábamos este espacio, pues nos informaron del departamento de producción de este canal de lo ocurrido en San Cristóbal. Una tragedia que nos remonta a otras tragedias acaecidas en la República Dominicana. Y en el mismo San Cristóbal, cuando explotó el famoso polvorín aquel, hace 5 años también ocurrió una tragedia similar en un populoso sector de la capital dominicana, en Villajuana, la tragedia de la empresa Poliplast, una fábrica que fabricaba, valga la redundancia, envases plásticos. En San Cristóbal ayer se repite la historia. Un lugar donde se manipulaban, se procesaban o se fabricaban envases plásticos, porque todavía a ciencia cierta no se tiene un informe preciso de qué funcionaba en ese lugar. Lo de Villajuana, aquí en la capital dominicana, pues funcionaba, era claro, una empresa de amplio reconocimiento, sí, de amplio reconocimiento, el Poliplast, que suple de botellas plásticas a muchas empresas procesadoras de medicamentos, de agua para consumo humano. ¿Qué sucede? La combinación, la manipulación incorrecta del gas natural, pues provocó en el inicio una explosión de gas natural que inmediatamente se combinó con el plástico y ustedes sabemos muy bien los resultados de lo ocurrido en Villajuana. 8 muertes instantáneos y más de 80 heridos. En el caso de San Cristóbal, también se dice que se estaba tratando de reparar, oigan, qué error, un envase de gas licuado de petróleo con capacidad para 500 galones de GLP. Esa empresa no se puede quedar sin combustible y el combustible de la empresa era el GLP. Entonces, ¿cómo se le ocurre a una persona en su sano juicio tratar de reparar un envase, un recipiente de gas licuado de petróleo lleno, a plena capacidad? Un soldador en la base de este envase estaba haciendo reparaciones según las informaciones preliminares. Ayer se habló de una estación de expendio de combustible, no se definió cuál era. Luego se habló de un camión tanquero de combustible y hoy es que comienza a despejarse esas dudas y se está informando al país de esto. En el mismo lugar de los hechos, en el instante, fallecieron 3 personas, que luego se sumaron una más y eran 4. Ya hoy los informes preliminares todavía, porque no hay remoción de escombros, ya se eleva a 12 personas los muertos. Todavía no se tiene con exactitud qué ha ocurrido con 11 que están desaparecidos. No se sabe dónde están. Esos 11 son desaparecidos, sin duda alguna, y es lamentable decir esto que voy a expresar ahora, se sumarán dentro de poco a los muertos, a las víctimas, a los que perdieron la vida en esta tragedia. Lamentablemente aquí en este país hay un refrán popular muy viejo que dice que el dominicano pone candado cuando le roban, pero ni así a veces, ni así, porque si ponen un candado inseguro, de poca seguridad. Entonces ahí no se aplica ni siquiera el refrán que dice que el dominicano pone candado después que le roban, porque ¿qué resultado tenemos después de 5 años de la tragedia de Villajuana Poliplast en materia de prevención, cuando se combina el combustible y si es gaseoso mucho más peligroso con los envases plásticos? Todavía en San Cristóbal hay lugares que no se ha sofocado ese incendio. ¿Por qué? Porque el plástico es muy resistente al agua. Cuando ya coge llama, se convierte en llamas, es muy difícil
apagarlo hasta que no se consuma la totalidad. Hay muchas conjeturas, muchas especulaciones. Se dice que ahí no se fabricaba plástico, que era un centro de acopio para almacenar plástico y luego pues enviarlo a reciclar. Un centro de acopio, de almacenamiento de plástico. Pero también hay comentarios bastantes, si se quiere, insinuantes, de que esa fábrica funcionaba de manera clandestina, que no estaba regulada por las instancias correspondientes del Estado Dominicano. Y yo me pregunto, ¿para qué están los famosos inspectores del Cuerpo de Bomberos de la Alcaldía de San Cristóbal? ¿Para qué están el Cuerpo de Inspectores del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil? ¿Por qué? Porque usted va a instalar determinada fábrica, determinado establecimiento comercial por la vía legal y le piden tener ese expertise, esa certificación de los organismos que hemos hecho mención. Sin embargo, estos no funcionaban supuestamente de manera regular, no solo con el pago de la tributación, de los impuestos, sino con lo concerniente a velar por la seguridad. Lamentablemente en nuestro país vivimos que un escándalo tumba a otro, que una tragedia tumba a otra. Ayer en San Cristóbal se vivieron no solo el asunto de la explosión, sino también, señores, el desove de la presa que le costó la vida a 2 personas, murieron 2 personas, también en San Cristóbal. Pero en San Cristóbal también, en el mes de junio del presente año, de este año, hace apenas 2 meses aproximadamente, colapsó un edificio en construcción de 4 niveles. Estaba ya listo prácticamente para comenzar a borrar la parte gris de la construcción, que es el pegado de bloc y pañete. Ese edificio colapsó. ¿Qué informe tenemos de qué provocó el colapso de ese edificio? No hay ninguno. Ni lo tiene la alcaldía que dirige el señor Montaz, ni lo tiene el Centro de Operaciones de Emergencia, ni lo tiene la Defensa Civil. Nadie, absolutamente nadie, ha dado un informe pormenorizado de lo que ocurrió en junio de este año. Vamos a esperar que ahora sí se dé a tiempo el informe de lo ocurrido en esta planta que manipulaba plásticos y claro está, necesitaba de combustible para realizar la operación que se tenía. Mire, ese es el ambiente que se vive en San Cristóbal. Eso parece Kosovo o Ucrania. Ucrania parece. Y lo peor de todo es, señores, que esto debió haber sido acordonado inmediatamente todo el área por las autoridades policiales, incluso el Ejército de la República Dominicana, porque muchas personas que vivían en los alrededores de este hecho abandonaron su casa por temor a que pudieran reproducirse hechos similares. Y adivine qué ocurrió. Le saquearon la casa. Todo lo que era de valor se lo llevaron. Todo se lo llevaron. En San Cristóbal en esa área tenía que imponerse lo que se llama en materia de seguridad un toque de queda a partir de las 7 de la noche. Pero nadie recordó eso, porque aquí en nuestro país lamentablemente no existe un protocolo de emergencia. Lo tienen algunas instituciones, pero el Estado, como parte, si se quiere, de los dispositivos de seguridad, no tiene un protocolo establecido. Miren las llamas. Ayer ya eso era próximo a las 5 de la tarde, como devoraban propiedades, vehículos, como ustedes ven, quedaron atrapados ahí. Y lo peor de todo es que detrás de esos escombros, hoy a ciencia cierta, no se sabe qué cantidad de cadáveres de personas sin vida pueden estar ahí debajo de esos escombros. Vamos a esperar que esa cifra no aumente, que se queden los 12 que hay y que los demás que están desaparecidos, etcétera, etcétera, pues puedan finalmente, puedan ser encontrados vivos, aunque con heridas, pero vivos,
vivo, porque así es que lo queremos. Vamos a compartir con ustedes la visita del presidente Luis Abinader en la mañana de hoy a la zona cero, a la zona de esta tragedia que ha enlutecido no solo a San Cristóbal, sino al país, porque el presidente Abinader incluso tenía mañana una alocución al país que se iba a efectuar desde la provincia de Pedernales, la provincia del lejano sur de Pedernales, y no se pudo, no se va a poder hacer eso. Fue suspendido y yo lo veo muy bien. No estamos en momentos de hacer celebraciones. También se quedaron suspendidas las actividades que se tenían con motivo de la restauración, que es la segunda independencia de la República Dominicana. Y también lo veo bien, lo veo positivo que se suspendan todas las actividades. El presidente Luis Rodolfo Abinader estará mañana en San Cristóbal de nuevo, participando de una misa que se va a realizar en honor de los fallecidos y en pos de la recuperación de los heridos. Creo que esto, pues sin duda alguna, cualquier presidente que estuviera conduciendo la administración pública, pues debía aplicar este librito que está aplicando el presidente Luis Abinader. Y lo digo esto para que muchos no digan, bueno, lo que va es hacerse gracioso. Como está en reelección, que ya lanzó su proyecto, no. Vamos a desvincular lo político de ahí. Vamos a ver al señor Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de la República Dominicana, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como el gran padre que entienden los dominicanos que es un presidente, y que vaya y acuda ya en asistencia social, no solo de alimentos, de darle arrocito a la gente, no, que una verdadera asistencia social, que se le ayude a la reconstrucción de la vivienda a aquellos que lo perdieron todo prácticamente, que se le ayude a esta empresa siempre y cuando sea factible y que no pues, caiga en un proceso judicial de demanda, pues que se le ayude a levantarse, porque como quiera que sea, generaba empleo. Y eso es lo que quiere el país, fuente de empleo, generación de empleo, para que la gente pueda ganarse sus pesitos de manera honrada y no tenga que andar detrás de un político que le dé 500, 1,000 pesos o un picapollo para ir a una caravana, a una marcha. No. Ahora sí, señor director, espero que lo tenga ya listo el reportaje de que se preparó de la zona cero en San Cristóbal, donde ocurrió esta desgracia, con la visita del presidente Luis Abinader. Adelante, señor director. Tras la conmoción que ha generado esta fatídica tragedia, el presidente Abinader acudió de manera personal a la zona afectada y al Hospital Regional Dr. Juan Pablo Pina, donde anunció que ampliarán toda la metodología de búsqueda y asistencia de salud, y aseguró que hará todo lo humanamente posible para mitigar los daños. Y lo vamos a hacer sin ningún límite de recursos para que cada vida humana que podamos salvar con la ayuda de Dios lo podamos hacer. Vamos a esperar cuáles son los resultados. Hasta el momento el evento está en desarrollo, según las autoridades, pero se presume que la fábrica generó un efecto dominó con la explosión en la cual se desplomaron unas 5 instalaciones comerciales de la zona industrial que contenía material inflamable. El ministro de Salud Pública informó que de 43 lesionados, 12 se encuentran en estado crítico. 6 en la unidad de quemado, también del NEA 10 horas, 1 en el Robert Cabral, 1 en el Hospital número 2. Todos estos estables. En este centro permanecen 3 personas ingresadas, 2 estables y 1 en condición muy crítica en estos momentos. Tenemos que verificar la parte respiratoria por la cantidad de humo. Entonces, nuestros médicos van a estar visitando el casa por casa, aquellos que tengan problemas de piel, de conjuntiva o también que tengan problemas respiratorios. Por lo cual, no es solamente en esta zona, sino cerca de aquí. Los familiares de personas desaparecidas y gravemente lesionadas se encuentran en el área afectada y en el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina en busca de información.
información. ¿Su esposa dónde quedó atrapada? El escombro. ¿En qué fábrica o negocio? En la tienda de tapicería. A las 2 de la tarde, una tienda para tapicería. Es duro, pero... Todavía no se sabe nada de él. Él andaba sin su cédula, sin su teléfono. Por eso estoy aquí, no me deja entrar. La morgue, está prohibido entrar. Me ponían a estudiar música porque esa es una de nuestra pasión. El que nosotros vimos que estaba ahí no está muy bien. No está muy bien. Bueno, ahí estuvimos. Gracias al departamento de prensa de este canal, Su Mundo TV, por suministrarnos estas informaciones. Miren, realmente es una gran tragedia. Ahí vimos al director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, al ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos. La gente espera acción, espera la participación del Estado Dominicano para esa mano amiga del gran padre que es el Estado Dominicano para conjurar su situación. Y debo aclararle al presidente Luis Abinader que todas las vidas son humanas. Todo presidente es humano. Lo que ha ocurrido ahí en San Cristóbal conmueve a aquel que se considere que sea más indolente. Creo que los partidos políticos, el sistema de partidos políticos del país, las diferentes instancias gubernamentales del Estado Dominicano deben pues ir a San Cristóbal, asistir a aquellos que lo han perdido todo, que perdieron seres queridos, que hoy pues están en la calle porque las ondas expansivas de la explosión que se produjo en esa supuesta fábrica de plástico, digo supuesto porque no se tiene con exactitud si era un depósito de plástico o una fábrica procesadora de plástico para reciclaje, pero realmente sí era algo que pues tenía mucho poder explosivo, como es el caso del GLP. Se sospecha que pudo ser que estuvieran usando por el tipo de explosión, no GLP, sino gas natural, que la explosión es mucho más contundente. La alcaldía de San Cristóbal, ahí vimos al ingeniero Montaz, el alcalde de San Cristóbal, junto al director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. Vimos unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional de la capital dominicana, asistiendo al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. Y eso es lo que se quiere, esa mano amiga, esa mano solidaria para con aquel que lo ha perdido todo, y que el Estado no vaya a hacer demagogia, que no se vaya a hacer campaña electoral a San Cristóbal, que no se permita el uso de una gorra ni morada ni verde, pero mucho menos blanca y azul, que no se permita eso, que todo el que quiera colaborar, el que quiera, como ya un partido político dijo que el equipo de médicos de su partido iría en auxilio de los de San Cristóbal, pero muy bien, que vayan, que se pongan a disposición del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, y que lo hagan de manera voluntaria, gratuita, pero que no me usen una gorra, ni una bata de médico con el nombre de tal partido político, porque eso sería tomar ese escenario, ese triste escenario, o para promover reelección, si es el caso del partido gobernante, o para promover aspiraciones a presidencia de la República o a otro puesto selectivo. Y esa tragedia no está para eso. Está para demostrar qué tan solidario es el pueblo para con aquellos que lo han perdido todo. Vamos a la primera pausa y regreso en breve. De fiesta. Se celebra un aniversario más de la gesta restauradora, de esa segunda independencia nacional. La primera fue el 27 de febrero de 1844, la segunda fue el 16 de agosto de 1865, nada más y nada menos que 19 años de diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque se produjo la gesta independentista y a partir de ahí la República Dominicana, que no estaba preparada para esa independencia,
transitó un proceso de inestabilidad política, de promulgar la primera Constitución de la República, que se hizo el 6 de noviembre del año 1844, de elegir un primer presidente de la nación que recayó en la persona de Pedro Santana, de luego pues, librar una serie de batallas para reafirmar esa independencia de 1844, entre las cuales se encuentra nada más y nada menos que la batalla del 19 de marzo en Asua, luego la batalla del 30 de marzo del 1844 en Santiago de los Caballeros, entre otras grandes epopeyas para ya reafirmar ese traucazo que lanzó Mella ya en la puerta de la misericordia. Pero luego vino un proceso de inestabilidad política donde, producto de la gran pobreza que azotaba el país y existían muy pocas relaciones internacionales en ese entonces, que pudiera pues quizás la República Dominicana firmar empréstito como se hacen ahora y poder salir a camino. Entonces ahí vino pues la discordia, la diferencia entre la cúpula política de la República Dominicana, la cúpula independentista, y pues una parte decidió la anexión a la República, a la recién conquistada República, a España. Una parte rechazó esto y ahí fue que se inició entonces la guerra independentista, a fin de restaurar esa independencia que estaba mancillada por la anexión nueva vez a España. Esta guerra restauradora tuvo como héroe indiscutible, entre otros, a Gregorio Luperón. Ese fue el héroe de esa gesta restauradora. Y tradicionalmente, cada 4 años, los presidentes de la República que asumen, pues pronuncian un discurso en la Asamblea Conjunta de Diputados y Senadores. Año tras año, ese presidente que se juramenta el 16 de agosto, pues acude al Congreso de la Nación a pronunciar un discurso rindiendo cuenta el Día de la Independencia Nacional, el 27 de febrero de cada año. Pero usted no ha visto un presidente acudir al Congreso Nacional cada 16 de agosto a hablarle al país. No, lo hace la fecha de presentación de memoria, 27 de febrero. Pero bueno, en esta ocasión el presidente Luis Abinader, que tiene un estilo sui generis de gobernar el país, un estilo presidencial diferente a lo de otros, pues iba a hablar mañana, un día como mañana, y eligió hablar desde Pedernales, porque en Pedernales pues se está edificando un complejo hotelero muy importante, se proyecta que sería uno de los más importantes de la región, y quizás aprovechando a plenitud los encantos naturales de Bahía de las Águilas y la escasez en la ocurrencia de lluvia y ese sol candente que le gusta al estadounidense y al europeo disfrutar cuando viene a esta parte del mundo, pues esto sin duda alguna ha colocado a Pedernales en el mismo trayecto del sol. Entonces el presidente Abinader mañana se iba a dirigir, va a ir de todo modo a Pedernales temprano en la mañana, y no va a ir el presidente Pedernales, se va a quedar en San Cristóbal en la misa, como le decía hace un momentito, pero el presidente tenía proyectado ir a Pedernales, pronunciar ese discurso, donde pues en ese discurso le iba a presentar al país lo que él entiende podría ser un segundo mandato presidencial de él. Pero afortunadamente se suspendió todo y ahora tenemos en el Estado que se tiene que concentrar, ¿dónde? En San Cristóbal, para ver qué ocurre, porque detrás de esa tragedia viene ahora el control de la ocurrencia de posibles plagas, propagación de bacterias, que podría producir más muerte que la ocurrida en este fatídico accidente. Así que vamos a saludar la decisión del presidente Abinader de quedarse pues pendiente de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está ocurriendo con los habitantes de San Cristóbal después de esta tragedia que al instante pues produjo la muerte de 10 personas, 10 o 12, todavía no se entiende con exactitud, 59 heridos, algo que solo ocurre
en episodios como esto, y le poníamos de ejemplo en principio lo ocurrido en Villajuana, el producto de la explosión de Poliplas. Vamos a esperar que estas tragedias de Villajuana y San Cristóbal, que el presidente está sintonizando con el sentir de la gente, está llamando a todas las entidades que conforman el gabinete social a acudir a San Cristóbal. Y el que no tiene esto, pues puede tener aquello. Que no solo vayan los comedores económicos, no, ahí tiene que ir todos los programas de asistencia social del gobierno, y también tienen que estar ahí en primera fila los médicos, porque después de este tipo de eventos viene algo que nadie quiere que ocurra. ¿Sabe qué? Como decíamos un momentito, la propagación de enfermedades, la crianza de mosquitos ahí en esos escombros, porque todavía había agua, pocitos, como dicen, de agua, producto de los torrenciales aguaceros caídos el fin de semana. Entonces ahí no puede haber absolutamente nada que pueda contaminar el ambiente. No puede haber nada. Entonces vamos a esperar que tanto el ministro de Salud Pública como el doctor Mario Lama, en su calidad de director del Servicio Nacional de Salud, pues trabajen de manera mancomunada, como le está haciendo el presidente Luis Abinader. Ustedes lo vieron que no estaba solo ahí, con su personal, y que vayan a extender esta mano amiga que tanto se necesita en San Cristóbal, producto de estas tragedias ocurridas. Eso era por ese lado. Por otro lado, podemos decir que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, ha solicitado al INACID médico legista fijo en el área del desastre de San Cristóbal, producto de la explosión. ¿Para qué esos médicos legistas? Para que testifiquen, confirmen si realmente el fallecido que se puede encontrar en determinado momento, pues corresponde a tal persona. Hay muchas personas de esas que de seguro han quedado irreconocibles y que va a ser difícil quizá para los propios familiares identificarlo, y tendrá que establecerse las famosas fosas comunes, porque no se podría tener con exactitud quién es quién. Este tipo de eventos también son importantes para fijar la mirada hacia aquellos héroes anónimos, los que nadie le da aplauso, los que nadie pues va a votar por ellos en las elecciones próximas, absolutamente nadie. Me refiero al cuerpo de bomberos, ese cuerpo de bomberos valioso de San Cristóbal, que al momento de iniciar este espacio televisivo ya tenía más de 24 horas trabajando por llevar la paz, la tranquilidad, el sosiego a los moradores de San Cristóbal. Todavía no han salido de allá, todavía, porque el plástico es lo que le decía hace un momentito. El plástico, cuando coge fuego, como decimos en buen dominicano, es difícil de apagarse, pero muy difícil de apagarse así tan rápido. Así que va nuestra condolencia hacia los familiares de la persona fallecida, y paz y tranquilidad a aquellos que pues recibieron heridas, que familiares de ellos recibieron heridas, pero que no están en estado crítico, que son recuperables. Eso es importante que ocurra de esa manera, que la gente sienta esa gratitud, ese agradecimiento por y por siempre, pero que no lo sea solo de palabras, sino que lo sea de hechos. Vamos a la próxima pausa y regreso con más en breve. Ayer, mientras se ofrecían boletines de noticias, tiro en vivo en San Cristóbal, en la noche observaba la emisión de noticias de este canal y de otros canales, y observábamos la situación que se presentaba en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, el único hospital de San Cristóbal, que en su momento desempeñó su papel, pero San Cristóbal ha crecido mucho. Y mientras se desarrollaba la emisión de noticias que observábamos desde el Hospital de San Cristóbal, Juan Pablo Pina,
adivinen qué ocurrió. Un apagón, una interrupción en el servicio eléctrico. Y lo peor de todo es que no funcionó la planta de generación eléctrica de emergencia. No funcionó. Y el Hospital Juan Pablo Pina está bastante distante del lugar donde ocurrió la tragedia, pero bastante distante. Es decir, que esto pues realmente pues, nos conecta con lo que decíamos en principio, que nuestro país debe tener un protocolo a aplicar con casos de emergencia. Y hemos avanzado un poquitito, porque existe por lo menos el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, creado ya hace un tiempecito en las gestiones gubernamentales pasadas, pero que todos los gobiernos no han respetado, por el rol que desempeña el COE, Centro de Operaciones de Emergencia. Pero el COE todavía no ha edificado al país de lo ocurrido en dos casos que narramos al inicio, en el de Poliplat de Villamella y en el mismo caso de San Cristóbal con relación a la famosa explosión del polvorín. Y también del colapso, como decíamos también al inicio, del edificio de 4 niveles bastante avanzado que se edificaba en San Cristóbal. Todavía no tenemos esos informes. El Centro de Operaciones de Emergencia, que se creó, por suerte, se creó el COE, lo que era antes Defensa Civil, se convirtió en COE y rinde su papel. Creo que el general Juan Manuel Méndez García, el flamante director del COE, que se iba. El presidente Luis Abinader le dijo, no se vaya, general, yo quiero que usted se quede aquí conmigo, y ahí está, dirigiendo el COE. Pues lo ha hecho muy bien, ha creado ese protocolo, pero protocolo para ellos, para el COE como tal. Pero todos los lugares donde habitan más de 2 personas, tiene que existir ese protocolo de emergencia para, en caso necesario, pues desocupar de inmediato este lugar. Da pena también decir y repetirlo ahora de nuevo, lo que decíamos con relación a la seguridad. Ahí no hay nadie seguro. No hay nadie seguro. El que dejó 2 o 3 pesitos debajo de un colchón, que no lo vaya a buscar, que no lo va a encontrar. Porque muchas viviendas de esas fueron saqueadas. Lamentablemente fueron saqueadas. Entonces, todas esas instituciones, en caso de emergencia, dependen del COE. O sea, las instituciones militares, me refiero. La Policía Nacional depende del COE. Entonces, el COE, pues, bueno que se creara, pero hay quejas de que no esté cumpliendo con el rol que le asigna la sociedad dominicana, que le asigna la ley que lo creó. Es lamentable decir esto, pero algún día, como dicen a Jorge Blanco, algún día dirán lo que tienen que decir al respecto, pero debe decirse para que el país sepa cómo nos manejamos. Vamos a la última pausa, Juan José, y regresamos en breve ya con la parte final de Conversación Franca. Mañana las cámaras legislativas se van a reunir para iniciar de manera formal la segunda legislatura ordinaria del presente año 2022. Diputados y senadores por separado se van a reunir, van a elegir el bufete directivo que conduce en cada hemiciclo hasta el próximo 16 de agosto del año 2024. En el Senado de la República ya se tiene totalmente asegurado cuál será el nuevo bufete directivo del Senado. Se va el señor Eduardo Estrella, quedará como senador, pero se va de la presidencia del Senado de la República, producto de una rebeldía que se dio entre los senadores del Partido Revolucionario Moderno, que querían a un senador de las filas del PRM, y ya van a tener a un senador de la fila del PRM, el senador de la provincia Juan Sánchez Ramírez, el señor Santos, y también tendrán como vicepresidenta a una senadora pura del PRM, que es la amiga Farideh Raful, que le van a complacer porque quizás hay pocas posibilidades de que ella retenga la plaza, y para que no pase solo por pasar,
por el Senado de la República, pues se le va a permitir ser la vicepresidenta de este importante hemiciclo cameral en el último año de ella como senadora de la capital dominicana. En el caso de Eduardo Estrella, hay algo que se ha barajado con él, porque él parece ser que no está muy contento con que lo sustituyan del Senado de la República, de la presidencia del Senado de la República, y el presidente Abinader, que es un hombre astuto, hábil en política, pues se llevó a Eduardo Estrella a Nueva York. Ahora en estos días que estuvo en Nueva York, desde el viernes hasta el domingo, y habló con Eduardo Estrella, largo y extendido, un vuelo de más de 2 horas, 3 horas casi, el vuelo de Santo Domingo a Nueva York, y ahí parece ser que lo convenció para que aceptara su nominación nueva vez como senador de la República en representación de Santiago de los Caballeros. Y Eduardo Estrella, tal parece que no le queda de otra que aceptarlo. ¿Por qué? Porque va a encabezar la coalición de partidos y movimientos políticos aliado al PRM. Pero ¿qué sucede? Si Eduardo Estrella no aceptaba esa nominación por el PRM, se corría el riesgo de que esa candidatura se la asignen a quien fue el senador hasta el año 2020 de San Cristóbal, a Julio César Valentín, que tiene un pequeño partidito político que se lo reconocieron al vapor rápidamente y va a participar aliado al PRM. Hay rumores de que el amigo Julio César Valentín pueda ser el candidato alcalde de Santiago de los Caballeros, que ahí es más fácil ganar porque es el municipio nada más. Pero también existían los rumores, hasta tanto Eduardo Estrella no confirme que acepte esa candidatura, de que fuese Julio César Valentín el candidato a senador por Santiago de los Caballeros en una virtual alianza entre el partido que él dirige y el Partido Revolucionario Moderno. Hay muchas cosas todavía que pueden cambiar en el panorama político, porque nada está escrito. Ahí está el candidato a senador del Partido Fuerza del Pueblo en Santiago, que está haciendo su trabajo. Todo el mundo que va a una contienda interna o externa en un partido político se considera con posibilidades de triunfo. En el caso de Eduardo Estrella, tal parece que el que le podría garantizar al PRM un desempeño, si se quiere, aceptable en ese proceso electoral del próximo año. Y digo si se quiere aceptable, ¿por qué? Porque ustedes vieron todas las vueltas que dio el presidente Luis Abinader para anunciar sus aspiraciones a ser, en primer lugar, el candidato a la presidencia de la República por el PRM y la coalición de partidos oficialistas. Eso es lo primero. Después de esto, el presidente Abinader tendrá que librar una dura batalla, una durísima batalla, para tratar de perpetuarse en el poder más allá del 2020. Y esto lo digo así con énfasis, una dura batalla. ¿Por qué? Porque la oposición, que ya creó su frente, el frente opositor, que lo preside nada más y nada menos que el partido Fuerza del Pueblo, no va a escatimar esfuerzos para tocar puertas donde tenga que tocarlas, para firmar las alianzas que sean necesarias como a fin de obtener un resultado altamente satisfactorio en esos procesos electorales del próximo año 2024. Porque nadie, reitero, va a un proceso electoral con el objetivo de perder, sino el objetivo número uno es ganar, triunfar en buena lid. Y para eso, pues, tenemos que trabajar, hay que trabajar día a día para lograr ese desempeño exitoso entre los partidos políticos. Porque el éxito, señores, no es de aquellos que se quedan sentados en su casa. El éxito está garantizado para aquellos que salen a buscar esos votos, esa necesaria matrícula de afiliados que le garantice un buen desempeño.
Vamos a esperar a desearle suerte al ingeniero Eduardo Estrella en este nuevo batallar. Ya no estará como presidente del Senado de la República, reitero, pero sí se mantendrá como uno de los cuadros importantes del PRM. Se dice que Eduardo Estrella pactó a cambio de que él le garantice el triunfo de la senaduría del PRM en Santiago de los Caballeros y renuncie para que designen a otro PRMista como senador ya de la ciudad de Santiago de los Caballeros. A cambio, él pues habría solicitado que lo asignen de nuevo como ministro de Obras Públicas. Él desempeñó esas funciones en uno de los últimos gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, y sabe muy bien qué hay que hacer ahí. Y quizás por eso está tratando de que le complazcan en esta solicitud. Y pienso que Eduardo Estrella no fue un mal ministro de Obras Públicas cuando le tocó hacerlo. No lo fue mal. Creo que desempeñó su rol de manera eficiente. Mire, siguiendo con el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados hoy en la mañana aprobó el famoso presupuesto complementario del año 2023 sin los votos de la oposición. Este proyecto polémico por sí, porque incluye 7 préstamos por más de $1.000 millones. 7 préstamos más en lo que queda de año. Estamos tocando la puerta ya casi al mes de septiembre. Y cuando inicia septiembre, iniciaron los días break, los meses break. Breve, se va rápido el año desde que llegó septiembre. Entonces, sin iniciar el año 2024, ya tendríamos 7 préstamos más aprobados por más de $1.000 millones. Realmente, el proceso de endeudamiento de la República Dominicana es cada vez mayor. Dice el expresidente de la República, Leonel Fernández, que desde el año 1844, cuando se creó la nación dominicana, al año 2020 no se habían tomado tantos préstamos, y que del año 2020 a la fecha se han tomado mucho más préstamos que en todos esos tiempos de vida republicana. Estos préstamos podrían ser interesantes, podrían ser importantes, muy buenos, si se emplean en obras de carácter reproductivo, pero si son para tomarlo, guardarlo en las bóvedas del Banco Central, para decir que tienen la más grande reserva de la historia en dólares en la bóveda del Banco Central, eso no tiene sentido, porque usted no va a tomar prestado para guardar. Se supone que si usted toma prestado es para darle uso a esos préstamos. Los nuevos préstamos son los siguientes: $100 millones para el puerto de Jaina. Óigalo bien, $100 millones para el puerto de Jaina. Otros 178 millones de dólares, 374.339 pesos para la línea 2 del metro. Eso está bien. Al César lo del César. Eso está bien. Porque eso es una obra reproductiva, el metro, para facilitar la movilidad a aquellos que no tienen cómo hacerlo. Eso está bien. Otro 35 millones de dólares para un acueducto en Santo Domingo Norte. También aplaudible esto, porque el agua no tiene precio y la población tiene que tener agua. 70 millones de dólares para fortalecer la cadena de valor alimentaria. ¿Con qué se come eso? ¿Con qué? Eso no debería haberse endeudado el país para eso. 600 millones de dólares para infraestructura vial. Identifiquen cuáles son esas infraestructuras viales. Para la autopista Duarte, esperemos los informes. 250 millones de dólares más para construir ecoviviendas y 239.980.000 para la verja perimetral de la zona fronteriza. Dígame usted, oiga, casi 250 millones de dólares para la verja perimetral de la zona fronteriza. Oye, esto
duele que se tome esa cantidad de dinero para una verja perimetral. No creo que sea necesario endeudarse en eso. Fíjense cómo saludamos y apoyamos los préstamos de carácter social y reproductivo, recuperable. Estoy seguro, aquí no se dan informes nunca de las deudas contraídas, pero estoy plenamente convencido de que el dinero que se tomó prestado para la línea 1 y 2 del metro de Santo Domingo y para las ampliaciones, de seguro que eso ya se pagó. ¿Por qué? Porque el metro genera mucho dinero diario. Si desplaza alrededor de 600 millones de pasajeros al año, imagínense cuánto puede desplazar en un mes. Entonces el metro debe hacer un aporte, debe ser un aporte importante para la facilitación de la movilidad de la gente, porque se autopaga, se autofinancia. Entonces, pero no nos dan los informes, el país no conoce si ya esa deuda contraída en las gestiones gubernamentales Fernández y Danilo Medina para construir el metro, pues fueron ya saldados. Yo creo que sí, reitero. Y en este caso, lo que está solicitando el presidente Luis Abinader no se puede ser mezquino. Hay que aplaudirlo. Hay que esperar que lo apruebe el Congreso de la Nación y que lo aprueben los países o la banca multinacional que hace este tipo de préstamos para poder tener un país con mejor medio de transporte terrestre. Y en esas estaciones del metro, en todas, deberían habilitar lugares de estacionamiento de vehículos para la gente que va a lugares distantes, pues pueda dejar ahí su vehículo en una de esas estaciones e ir a hacer su diligencia tranquilo, porque sabe que va a encontrar el vehículo seguro. Y ahora que pongan una cuota de recuperación en estos parqueos, 50 pesos, algo así, para que la gente le dé importancia a lo mismo, lo use y lo proteja. Mire, finalmente, la Fuerza del Pueblo denunció hoy algo muy delicado, pero muy delicado, que debe llamar a la preocupación de la ciudadanía en sentido general. Juan Gómez, que es el secretario de Energía y Minas de la Fuerza del Pueblo, ha denunciado que se está tratando de construir presas de las placetas de unos 300 megawatts, de Antibonito de 52 megawatts, con inversión privada. Y esto es muy delicado. ¿Sabe por qué? El agua es un recurso estratégico. Las hidroeléctricas son recursos estratégicos del Estado Dominicano que no se pueden poner en manos de cualquiera. Óigalo bien, estratégico. Entonces, asociarse con una empresa privada por primera vez en la historia republicana, aquí en nuestro país, escucho esto, que se construirán presas en coordinación con el sector privado, para que sea el sector privado el propietario de esas presas, teniendo por prioridad, se supone, el uso del agua para turbinarla, producir energía eléctrica. Cuando establece la Constitución de la República de manera expuesta, clara, precisa y concisa, que el agua es innegociable, que el agua tiene dos prioridades. El agua de la presa, la primera de esas prioridades son los acueductos, que se suplen de esa agua que almacenan la presa. La segunda de esas posibilidades o facilidades es la de reducción de las inundaciones y el arrastre de toda la producción. Y lo tercero es la de generación eléctrica. Lo tercero, o sea, no está en primer lugar, no lo está. La ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales y la ley 141-97 de reforma de la empresa pública, además la ley general de electricidad, la 125-01 y la ley 6 del 6 de septiembre de 1965, que crea el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, más el decreto 428-98, pues dicta normas que solo permiten que el sector privado haga inversiones en proyectos de generación eléctrica en coordinación con el Estado que no superen los 5 megawatts. ¿Sabe para qué? Para impedir que se turbine el agua que se necesita para hacer más fértiles la tierra del campo, para impedir que se use en generación eléctrica el agua que se necesita para abastecer de agua los acueductos que van a llevar esa agua potable a los hogares dominicanos. Entonces pienso que esa alerta es sumamente interesante. No se debe dar cabida al sector privado de manera preponderante en la construcción de presas. Eso no se puede negociar. Mañana, Dios mediante, señores, estaré de vuelta con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por su canal